Bueno, muy bien. Dijimos entonces que vamos a empezar con la unidad 2, la unidad de límites. Es la unidad 1, sería en realidad del programa, que es límites. Y para eso vamos a empezar conversando un poquito, charlando de algunos problemas que hoy ya no son problemas sin resolución, pero que en algún momento fueron problemas que no se podían resolver, ¿sí? Problemas, por ejemplo, como poder calcular la recta tangente a una circunferencia o a una curva en un punto dado, ¿sí? Era un problema matemático, pero más bien aplicado a la física, que se necesitaba saber cuál era la solución de ese problema, porque justamente un cuerpo que giraba en un sentido circular, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros atamos una piedrita a un hilo y lo hacemos girar, empieza a describir una circunferencia, ¿no? Si el hilo se cortara, esa piedra no continúa dando vueltas por la circunferencia, sino que sale en forma recta por lo que es la recta tangente de esa circunferencia en ese punto. Entonces, habían aplicaciones a la física que no se podían responder hasta el momento y que se necesitaba justamente encontrar una solución. Por lo tanto, encontrar la recta tangente de una circunferencia en un punto era importante y se estaba buscando cómo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que vamos a hacer hoy es una primera aproximación eh, a la resolución de este problema que justamente se da con la teoría de límites. Y más adelante, en las próximas unidades, cuando veamos derivadas, ya vamos a encontrar soluciones más específicas para este tipo de problemas. Entonces, esto arranca con algunos primeros ejemplos, justamente de poder encontrar la recta tangente a una parábola en un punto dado, ¿sí? Entonces, nuestro problema es es querer encontrar la recta tangente, justamente que sería esta rosada, a la parábola, ¿sí? Recordando que una recta tangente es una recta que corta a la curva, en este caso a la parábola, en un solo punto, en el 1, 1. Si quisiéramos calcular la tangente, la pendiente de una recta secante, es decir, una recta como esta celeste que corta en dos puntos, P y Q, eso sí se podía resolver fácilmente, ¿sí? Eso se podía resolver porque la forma de encontrar esa pendiente es calcular cuál es la diferencia de I que tienen los puntos, o sea, la diferencia en alturas, en valor I de los puntos, en coordenadas I, dividido los valores de las coordenadas X, ¿sí? Entonces, si la recta cortaba por dos puntos, había solución, no había problema. Eso se podía hacer con esta fórmula. Lo que no se podía era cuando eso fuese un solo punto. Entonces, vamos a analizar brevemente en GeoGebra este problema. El problema, decíamos, es este entonces, ¿no? Tenemos un punto fijo, este punto que llamé A y el punto B, y queremos la recta por ahora secante que pasa por los puntos A y B. Entonces, la pendiente de esa recta secante la podemos encontrar haciendo justamente lo que llamamos delta I, o sea, esta diferencia de valores en I, ¿no? Dividido delta X. Si los dos puntos son distintos, están separados, entonces siempre va a haber una diferencia de y una diferencia de x. Podemos hacer la división y encontramos el valor de la pendiente de la recta, ¿sí? Que es este que está acá. El problema era cuando se necesitaba que para una pendiente tangente, esos dos puntos deberían ser exactamente los mismos, ¿no? Deberían coincidir, porque yo quiero o necesito que mi recta corte en un único punto. El problema de que esos puntos coincidan
es justamente que nos queda una indeterminación, nos queda 0 sobre 0. ¿Sí? Ahí. Cuando esto nos queda 0 sobre 0, porque no hay delta y y no hay delta x, es una indeterminación matemática, es decir, esto no tiene solución, ¿sí? Así como está. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es tratar de entonces aproximar el valor de la recta tangente mediante el uso de rectas secantes, ¿sí? Es decir, vamos a calcular las pendientes de las rectas secantes, de varias rectas secantes, por ejemplo de esta, y de otra que esté más cercana, y de otra más cercana, y de otra más cercana, y cuanto más cercanos estén los puntos, sin llegar a coincidir, la pendiente de la recta que encontremos va a ser más próxima a la recta tangente real, ¿sí? Sin ser todavía tangente. ¿Se entiende la idea? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es que este delta x, que es la diferencia de valores de coordenadas x que nos separa los puntos, sea cada vez más chica. Cuanto más achiquemos a delta x, cuanto más lo achiquemos y lo hagamos justamente casi ser cero, tender a cero, entonces la pendiente de esa recta va a ser mucho más próxima a la tangente, ¿sí? Esa va a ser nuestra idea de límite también. Bueno, en este ejemplo entonces vamos a armar una pequeña tabla, ¿sí? Con valores de x que sean mayores que 1, pero que vayan como acercándose cada vez más a 1. Es decir, estos valores de x arrancan en 2 y se van aproximando cada vez más al 1. Y por el otro lado, otra tablita con valores de x menores que 1, arrancando desde 0 en este caso, y aproximándose cada vez más a los valores del x1, ¿no? Lo que sucede es que cuando empezamos a sacar las cuentas em, de esas pendientes, encontramos estos valores, ¿sí? Encontramos estos valores. ¿Qué quiere decir eso entonces? Quiere decir que las pendientes de las rectas secantes que están muy próximas a ser tangentes, por un lado, cuando yo me voy acercando al 1 desde la derecha, por un lado, esas pendientes tienden cada vez a ser más cercanas al 2, y por el otro lado, a medida que me acerco al 1, pero desde la izquierda, esas pendientes también tienden a ser 2, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a concluir es que la pendiente de esa recta tangente la vamos a definir como el límite de esas pendientes, es decir, sin llegar a considerar exactamente al punto 1, acá, al punto 1 en x, sabemos que nos vamos aproximando cada vez más. Entonces, el límite de esas pendientes, vamos a decir, es 2, ¿sí? Y lo vamos a expresar de esta manera. Y ese va a ser nuestra forma, digamos, de calcular límites, ¿sí? El límite, vamos a decir, cuando los valores de x tienden a 1, ¿sí? O se aproximan a 1, tienden a 1, de la función que estemos analizando, que en este caso nuestra función es el cálculo de la pendiente de la recta secante, es igual a 2. Por lo tanto, si el límite es igual a 2, quiere decir que estamos diciendo que la recta tangente debería tener una pendiente 2, ¿sí? Sin necesidad de calcularla específicamente. Otro problema a resolver en ese tiempo era el cómo calcular una velocidad instantánea, ¿sí? Se podían calcular velocidades promedios, también de la misma manera, porque existían fórmulas para calcular velocidades promedios, es decir, si yo por ejemplo tengo una torre muy alta y tiro un elemento desde la punta de la torre, entonces puedo saber cuánto demora en llegar abajo, en caer, ¿sí? Por lo tanto, podemos calcular
mediante la fórmula que había expresado Galileo Galilei, podemos expresar cuánto tiempo, si podemos calcular cuánto tiempo recorre. Si sabemos cuánto tiempo recorre, podemos saber cuánta distancia recorrió. Y si sabemos la distancia, podemos saber entonces la velocidad, porque la velocidad es la distancia dividido el tiempo. Pero de nuevo, como esto está basado solamente en un punto, en un valor de un punto máximo y un punto mínimo, un punto de llegada, digamos, del proceso, de finalización del proceso, lo único que conocemos son valores promedios, ¿sí? Pero no sabemos hasta el momento cuál es el valor punto a punto. Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos calcular la velocidad luego de pasados 5 segundos, específicamente, o sea, qué velocidad hay a los 5 segundos del objeto, podemos hacer lo mismo que hicimos recién. Pensar en, bueno, no vamos a tomar al 5 justito, porque el 5 de nuevo me da 0 sobre 0, pero vamos a tomar un intervalo muy pequeño, ¿sí? Entre 5 y 5,1, por ejemplo. Y ahí podemos calcular la velocidad del objeto que tiene en ese pequeño intervalo de tiempo, sin ser todavía totalmente instantáneo. Cuanto más nos acerquemos al valor 5, es decir, cuanto más achiquemos ese intervalo, ¿sí? Si tomamos un intervalo que va de 5 a 5,1 o de 5 a 5,05, ya más pequeño, y a medida que vayamos achicando ese intervalo, esa medida de tiempo que estamos tomando es cada vez más pequeña, por lo tanto esa velocidad que estamos calculando debería ser cada vez más instantánea, por decirlo así, ¿sí? O sea, debería ser más próxima al valor instantáneo de velocidad en los 5 segundos. Bueno, resulta que cuando empezamos a tomar esos intervalos cada vez más pequeños, los resultados se van aproximando cada vez más a 49, perdón, a 49. Por lo tanto, podemos decir que la velocidad en ese punto es 49 metros por segundo, ¿sí? La velocidad luego de pasados 5 segundos. Pero de nuevo, esto lo estamos calculando por todavía aproximaciones, ¿sí? No son valores que nosotros todavía podamos como confirmar que son exactos. Vemos tendencias, nada más. El cálculo del límite es eso, es analizar una tendencia. Bueno, acá está ejemplificado con gráficos, justamente lo que estábamos diciendo recién, que si nosotros estamos en el tiempo que nos importaban, que eran los 5 segundos, y tomábamos intervalos de esos 5 más otro pequeño periodo de tiempo, que lo vamos achicando, 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 y hacemos que esa diferencia h que hay entre los dos puntos sea cada vez más pequeña, entonces estamos aproximando a ser una recta tangente, ¿sí? Y estamos encontrando la pendiente de esa recta. Por lo tanto, nosotros vamos a definir, ahora sí, en lo que es el límite de una función cualquiera, general, ¿sí? El límite de una función va a ser que nosotros tenemos la función que nos interesa y calcular el límite es analizar qué pasa justamente con las imágenes de esos valores a medida que nos vamos aproximando un valor que nos interesa, ¿sí? Por ejemplo, si queremos saber de esta función polinómica que está acá, cuál es el límite cuando x se acerca a 2, ¿sí? O cuando x tiende a 2, vamos a decir, vamos a ir tomando valores cada vez más cercanos a 2, tanto por un lado como por el otro, y vamos a ver qué sucede con las imágenes, ¿sí? A ver si esto lo tengo acá, en el gráfico acá. Es decir, lo que estamos haciendo es, este gráfico es el gráfico de la función polinómica. Entonces, si nosotros estamos considerando el punto 2, ¿sí? Vamos a buscar el límite. Buscar el límite va a ser pensar que si con estos valores de x que están acá en esta tabla de la izquierda, nos vamos aproximando cada vez más al 2.
por la izquierda, justamente del 2, ¿no? Con valores más chicos, nos vamos aproximando cada vez más al 2, estamos viendo qué sucede con las imágenes de esos valores. Las imágenes es buscar los puntos de i, ¿no? Entonces las imágenes de esos valores cercanos al 2 van aproximándose cada vez más a 4, ¿sí? Acá, a ser 4. Y cuando arrancamos del otro lado, desde la derecha, desde el 3 y vamos encerrando cada vez más al 2, esos valores se van acercando cada vez más también, o sea, me voy acercando cada vez más al 2 y esos valores de imágenes se van acercando cada vez más al 4, ¿sí? Por lo tanto, vamos a decir que el límite, esta va a ser nuestra forma de escritura, que el límite de x tendiendo a 2 de esa función es 4, ¿sí? Eso es lo que nos interesa. ¿Se entiende hasta acá? Bien, buenísimo. Esta es la definición un poquito más formal, ¿sí? Todavía medio intuitiva. Ahí, sobre el final vamos a ver la definición formal de límite, pero esta es una primera definición que nos va a ayudar para entender los conceptos y para poder empezar a sacar los primeros resultados, ¿sí? Entonces vamos a decir que si tenemos una función f de x, el límite cuando x tiende a de la función f de x es L, ¿sí? Es un número. Como vimos recién, por ejemplo, cuando a era 2, o sea, tendía a 2, de ese polinomio el límite era 4, ¿sí? En ese caso. Bueno, estas son otras formas de escritura, ¿sí? Esto está en la diapositiva. Una notación alternativa y una forma de lectura alternativa es f de x tiende a L cuando x tiende a A, ¿sí? F de x tiende a ser L cuando x tiende a ser A. Bueno, esto es importante. X es distinto de A en la definición de límite. ¿Qué quiere decir? Que si vos te fijas en las tablas que estaban recién, al punto específico, si por ejemplo queremos acercarnos al 2, al punto 2 específicamente nunca lo tomamos, ¿sí? En las tablas tomamos solamente valores que estén en las cercanías, estén cercanos al 2 o al punto que nos interesa, pero sin considerarlo. Es decir, que nosotros podríamos calcular límites de funciones que son, por ejemplo, de esta forma, es decir, que en el punto A está definida la función, ¿sí? Pero igualmente nuestro límite es calcular valores que están cercanos sin considerar al punto A. Por lo tanto, la función podría estar definida en un lugar que no es el mismo que la función, o podría no estar definida, ¿sí? Ese puntito blanco significa que dijimos ahí no hay valor. Y el límite lo vamos a poder calcular igual, sin importar si ese punto específico está o no, ¿sí? Bueno, conjeturar el valor del límite este es lo mismo que estuvimos haciendo hace un ratito, ¿no? Es la tablita esta que habíamos visto. Es decir, ahora creo que ahora estaba al revés. Está al revés. El x cuadrado. Sí, sí. No, es el mismo. Es el mismo. Porque, mira, esto es así. Vamos a graficar acá rapidito. Esto es así. Cuando nosotros calculamos los límites, vamos a suponer que estos son los ejes. Si vos tenés una función que es así, por ejemplo, a ver si lo paso un poquito más grueso. Si vos tenés una función que es de este estilo, y vos querés calcular el límite en un determinado valor, ¿sí? Vos te parás acá en el A y decís, quiero calcular el límite en A. Entonces, calcular el límite es analizar valores que estén cercanos a A, es decir, valores que estén por acá, cercanos a A, pero sin llegar a ser el A exactamente, ¿sí?
Entonces quiere decir que vos vas a tomar un valor cercano a A y vas a analizar cuánto vale su imagen. Otro valor cercano a A, más cercano, y cuánto vale la imagen. Otro valor más cercano y cuánto vale la imagen. Y entonces vos vas a decir, bueno, cuando yo me acerco a la A, por el lado izquierdo, las imágenes están tendiendo o se están aproximando a ser un valor fijo, un valor L, vamos a decir. Pero cuando yo vengo por el otro lado, por el lado derecho, entonces esas imágenes también se van aproximando a ser el mismo valor L. Entonces, tu conclusión es que el límite cuando x tiende a A de esa función es L, ¿sí? Porque estás analizando puntos cercanos al valor A, pero sin tomar al valor A específicamente. Eso es lo que te dice que entonces esta función podría estar definida en A o podría no estar definida en A. ¿Sí? Yo acá podría tener un huequito. Y la función en A no tener un valor, e igualmente yo puedo calcular este límite y va a ser el mismo límite, porque lo que estoy analizando son los valores próximos a la. ¿Sí? Entonces la función podría estar definida, podría no estar definida, o podría estar definida, pero en otro lugar, por acá, ponerle que ese puntito no está justo ahí, está por acá arriba. Bueno, pero el límite lo podemos calcular igual. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? El límite es siempre el mismo y siempre lo podemos calcular porque no estamos considerando al punto A, sino que estamos considerando a los alrededores del punto A. ¿Sí? Bien. Ah, ¿qué pasó? Se me fue la presentación. Se me fue la presentación. Estamos. Entonces decíamos, conjeturar este límite, o sea, conjeturar es calcularlo usando la tabla, ¿sí? Aproximándonos a qué es lo que sucede. Bueno, en este caso es las mismas funciones de antes, pero están al revés. X cuadrado menos 1 está abajo en el denominador. Y armamos las tablas acercándonos al 1 y resulta que ahora los números de imágenes tienden a ser 0,5. Entonces, concluimos que ese límite es 0,5. ¿Sí? Si nosotros tenemos una función que está dada por partes, podemos también calcular el límite, porque justamente decíamos recién, no nos interesa si nosotros queremos, por ejemplo, el valor cuando x tiende a 1, como el valor 1 es el único punto de esta función, que es la misma que teníamos recién, es el único punto distinto que está evaluado en el 2 ahora, ¿sí? O sea, discúlpame, toda esta función es, tiene esta forma que estamos viendo acá, pero justo en el punto 1, para x igual a 1, el valor de imagen es 2. Bueno, pero igualmente nosotros podemos calcular el límite con esta definición así como está, eh, porque como no vamos a considerar al punto 1, el punto 1 podría estar definido en otro lugar, podría no estar definido, e igualmente el límite lo vamos a calcular. Y en este caso nos va a dar lo mismo que nos dio antes, ¿no? 0,5. Porque es la misma función, se ve, ¿no? Esta función. Es la misma, solamente que le cambiamos el punto 1. Entonces al 1 lo movimos para arriba, pero no pasa nada, el límite lo podemos calcular. Si quisiéramos calcular el valor de un límite como ese, que está ahí, ¿sí? Acá en este caso, de nuevo, nos fijamos que si nosotros quisiéramos, por ejemplo, ver qué pasa con esta función en el mismo 0 que estamos calculando, el valor 0 en t nos hace que la función valga 0 sobre 0.
Y ahí hay un problema porque 0 sobre 0 es una indeterminación matemática, no la podemos calcular, por lo tanto, la función no está definida en este caso, ¿sí? 0 no es parte del dominio de definición de esta función. Pero, aunque ese valor no esté en el dominio, vamos a calcular el límite igual, ¿sí? De la misma manera que hicimos antes. En este caso, los puntos están con más menos, porque al estar t elevado al cuadrado, no importa si es positivo o negativo, obtenemos los mismos resultados, ¿sí? Por lo tanto, para el 1 tanto positivo como negativo nos da esto, para el 0,5 positivo y negativo nos da esto, y por lo tanto, tanto por la izquierda como por la derecha, del 0, en este caso, a medida que los números son más cercanos a 0 de t, esas imágenes van siendo cada vez más cercanas a 0,16, 6666 periódicos, ¿sí? Eso es una aproximación entonces de un sexto. Por lo tanto, ese límite va a ser un sexto. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno, bien. Eso lo que quiere decir entonces es que la función puede no estar definida en el punto, que es lo que decíamos antes, ¿sí? O sea, el valor 0 en este caso no es parte del dominio y el cálculo del límite se puede realizar igual, ¿sí? Entonces nosotros lo que estaríamos viendo es cuál sería el comportamiento de la función, cuál es el comportamiento de la función en cercanías, ¿sí? Al cero, sin tocar al cero. Los límites laterales son básicamente calcular los límites pensando solamente por un lado, o por la izquierda o por la derecha, ¿sí? Si nosotros tenemos al punto y decimos al punto A que nos interesa, ¿no? El X tendiendo a, y ves que hay un menos acá, significa que estamos aproximándonos por la izquierda. Es decir, que estamos acercándonos al valor del límite por el lado izquierdo. Si hay un más, en lugar de un menos, significa que estamos acercándonos por la derecha, ¿sí? Los límites laterales, si lo pensás en las tablitas que estábamos haciendo recién, son estas, ¿no? Cuando tomamos valores menores al valor que nos interesa, o sea, x menores que 1, porque estábamos teniendo 1, estos valores serían los del límite lateral izquierdo. Y cuando tomamos valores por la derecha, serían los del límite lateral derecho, ¿sí? Entonces, para el cálculo ese del límite que hacíamos recién de encerrar a un valor tanto por la izquierda como por la derecha, implícitamente estábamos calculando esos límites laterales, ¿sí? Que quedan acá definidos. Y es esto, ¿no? Por izquierda, entonces estamos tomando x, valores de x menores que a, y cuando hablamos de por la derecha, estamos tomando valores mayores que a, ¿sí? Y aproximándonos al valor. Y esto entonces nos da esta definición que es súper importante de que el límite entonces de una función va a existir, ¿sí? O sea, el límite es L, si y solo si, dice el límite de x cuando x tiende a por la izquierda, es L, y cuando x tiende a por derecha, también es L, ¿sí? ¿Qué significa ese sí y solo sí? Significa que las dos cosas son dependientes, ¿sí? Dependen una de otra. Es decir, este límite va a existir, va a ser cierto, solamente si los laterales existen también y son iguales, ¿sí? Y a su vez, si los límites laterales existen y son iguales, entonces estamos asegurando que el límite existe, ¿sí? Es una forma de lectura hacia ambos lados. Es una condición que se da hacia ambos lados, ¿no? Un condicional. Si el límite existe, entonces los laterales existen y son iguales.
Y también al revés. Si los límites laterales existen y son iguales, entonces el límite existe. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Bien, buenísimo. Bueno, en un ejemplo como este, tenemos que mirar o tratar de calcular el límite, los límites estos que nos plantean acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos el límite cuando x tiende a 2 por izquierda, vamos a hacer una cosa. Vamos a llevarnos esto y lo vamos a mirar acá. Tenemos que calcular primero el límite cuando x tiende a 2 por izquierda, ¿sí? ¿Qué significa eso? Esto, vamos a pensar en el a, el límite cuando x tiende a 2 por izquierda de la función g de x es mirar a esta función y pararnos en el 2, ¿no? Pararnos en el 2 y considerar valores de x menores que 2, porque estamos viniendo por izquierda, ¿sí? Este menos significaba entonces que estábamos por izquierda. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros aproximamos valores de x a 2, pero por izquierda? Cuando empezamos a mirar las imágenes de estos valores, vemos que caen sobre esta parte de la función, ¿no? Y esos valores tienen imágenes que se van aproximando al valor 3. Por lo tanto, el límite de ese valor va a ser 3. ¿Sí? O sea, el límite cuando x tiende a 2 por izquierda va a ser 3. ¿Se entiende eso? Por otro lado, si nosotros tenemos lo mismo pero por derecha, que nos pregunta el punto B, si nosotros tenemos el límite cuando x tiende a 2 pero por la derecha, ¿qué es lo que sucede? Estamos pensando en valores que sean cercanos al 2, pero ahora por la derecha. Entonces acá cambia, porque cuando nosotros miramos las imágenes de la función, subimos hacia la función, estamos acá, en esta rama. Y esas imágenes que estaban por acá empiezan a tender o acercarse al valor 1 ahora. ¿Sí? Por lo tanto, este valor va a ser 1. ¿Se entiende la idea? Estamos acercándonos a 2. Por izquierda, las imágenes son 3. Por derecha, las imágenes tienden a ser 1. Entonces, ¿sí? Exactamente. Exactamente, sí, sí, sí. En el punto C te pregunta entonces cuál es el límite de x tendiendo a 2. Ya no tiene ni izquierda ni derecha. Esto es el límite completo, ¿no? O sea, los límites laterales los pudimos calcular, porque por un lado sabemos que va el 3, pero cuando queremos el límite general, quiere decir que estamos pensando en encerrar al valor tanto por derecha como por izquierda a la vez. Entonces, ambos límites nos tienen que dar el mismo valor. Como acá son distintos, entonces decimos que este no existe, ¿sí? Porque justamente el límite cuando x tiende a 2 por izquierda de la función es distinto del límite cuando x tiende a 2 por derecha de esa función, ¿sí? Si fuesen iguales, este límite existiría y tendría ese valor. En este caso no. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien, ahora tenemos que hacer lo mismo en el punto 5. Acá ya está más fácil. ¿Por qué? Porque en el punto 5
resulta que cuando nos vamos al punto 5 por izquierda, entonces esas imágenes se van aproximando acá, al 2. ¿Sí? Se van aproximando a ser 2. Entonces, tenemos que el límite cuando x tiende a 5 por izquierda es igual a 2. Y que el límite cuando x tiende a 5 por la derecha, por el otro lado, estamos en el mismo lugar, ¿no? Entonces, acá también vale 2. Esto significa que como estos son iguales, entonces el límite cuando x tiende a 5 directamente en esta función es 2. Existe y vale 2. ¿Sí? De nuevo resaltando que la existencia del límite está acá donde están las imágenes de los alrededores del punto, ¿sí? Que están en el 2, a pesar de que en este caso la función, si vos te fijas, en el 5, justo en el 5, está definida acá más abajo, ¿sí? Está acá el puntito. Pero como a nosotros no nos interesa el punto 5 específicamente, no importa que esté definido más abajo, o no importaría que ni siquiera que esté definido, o que esté en el mismo lugar, no importa. El 5 por ahora no nos interesa. En los alrededores, la función tiende a valer 2, ¿sí? En imágenes. Bien. Cuando hablamos de límites infinitos, ¿sí? Los límites infinitos van a ser, o sea, van a ser límites que vamos a querer calcular en un valor dado, como hacíamos recién, pero que ya no vamos a llegar a un valor específico, sino que lo que vamos a ver es que la función empieza a crecer exactamente, tiende al infinito. Entonces, si nosotros acá, por ejemplo, queremos calcular el límite cuando x tiende a 0, acá nos damos cuenta que 0 no es parte del dominio, ¿no? Bueno, no es parte del dominio y además, cuanto más cercano a 0 sea x, más grande va a ser el resultado de esta división. Por lo tanto, los valores de imágenes tienden al infinito, ¿sí? Eso lo podemos corroborar acá en la tabla. Cuanto más chiquititos sean los valores de x, más grandes los resultados. Entonces lo vamos a escribir de esta manera, ¿sí? Que el límite cuando x tiende a 0 de la función esta es infinito, ¿sí? Entendiendo que infinito es la representación de un número muy grande, pero no es, no es un número, ¿sí? Entonces igualmente no es un valor, exacto. Entonces en estos casos igualmente vamos a decir que el límite no existe, ¿sí? Por eso acá también dice encuentra el límite si existe. El límite no existe porque es infinito, ¿sí? Entonces tiende a ser infinito. Para que el límite exista, tiene que ser un valor. No importa qué tan grande sea, pero tiene que ser un valor puntual. Si no, no existe directamente. Bueno, acá está la definición, ¿sí? Justamente de los límites infinitos. Otra forma de notación, pero que es siempre lo mismo, ¿sí? Y que estamos diciendo que entonces, bueno, lo podés decir de varias maneras, ¿no? Como está acá. El límite de f de x cuando x tiende a es infinito, f de x tiende a infinito cuando x se aproxima a a, f de x crece sin cota cuando x se aproxima a a. Generalmente vamos a decirlo así como está acá en la segunda parte. F de x tiende al infinito cuando x se aproxima a a. ¿Sí? Bueno, eso que sucedía hacia el infinito positivo puede tranquilamente suceder hacia el infinito negativo, ¿sí? También. Y lo que va a suceder en estos casos, mira, vuelvo acá un cachito, lo que va a suceder es que como los x
crecen en forma infinita, ¿no? Hay asíntotas verticales, ¿no? Como nos damos cuenta que a medida que nos aproximamos a un valor, esos valores de imágenes tienden a ser infinitos, significa que acá tiene que haber una asíntota. Entonces, en el valor, en este caso 0 no era parte del dominio, entonces en valores que no pertenezcan al dominio, está la posibilidad de la existencia de una asíntota. No necesariamente lo son, pero puede ser. ¿Cuándo los valores que no pertenecen al dominio van a tener asíntotas verticales? Justamente cuando esos límites tiendan al infinito, ¿sí? Eso puede pasar tanto al infinito positivo, al infinito negativo, o puede pasar únicamente por izquierda y por derecha, ¿sí? Puede ocurrir que solamente por izquierda mi función tienda a ser infinita, que solamente por derecha la función tienda a ser infinito, o por izquierda se vaya a menos infinito, o por derecha se vaya a menos infinito. En cualquiera de estos casos, mientras los límites den infinito, no importa si es por ambos lados a la vez o solamente alguno de los laterales, se da enseguida la existencia de una asíntota vertical en ese punto. ¿Se entiende esa idea? Bien. Bueno, en este caso nos piden hallar los límites laterales de esta función en el 3, ¿sí? Justamente el 3 es un punto que no pertenece al dominio, si vos te fijas. Entonces, lo que va a ocurrir es justamente que cuando nosotros tomemos valores más grandes que 3, es decir, nos aproximemos a 3 por la derecha, entonces esos números más grandes que 3 menos 3 nos dan un valor positivo, que dividido el 6 o próximo al 6 que nos da acá arriba, que también es positivo, obtenemos resultados positivos. Entonces tenemos esta rama, la cual cuanto más nos acerquemos al 3, más tiende a ser infinito positivo. Y por el otro lado tenemos esta rama, ¿sí? O sea, tenemos en la misma función, pero que al aproximarnos a valores 3 por la izquierda, estamos tomando valores menores que 3, y entonces lo que ocurre es que las imágenes son negativas acá abajo. Esto nos da negativo, por lo tanto la división esta va a ser negativa, y las imágenes son infinitamente grandes, pero en valores negativos, ¿sí? Tienden a ser menos infinitos, básicamente. Bueno, acá nos piden encontrar las asíntotas verticales de la función tangente, ¿sí? ¿Te acordás cómo funcionaba la tangente? Que lo habíamos visto. Más o menos el gráfico, ¿no? Más, mira, cuando nosotros graficamos una tangente, la tangente de x, nos da esto, ¿sí? Que vos decís, wow, ¿por qué? Verlo así es difícil, y es difícil entender el por qué nos da este gráfico tan raro, ¿no? Tan difícil, tan... Eso es porque habíamos dicho que la tangente se define como el seno dividido el coseno. Si vos te acordás de eso, de que la tangente es seno sobre coseno, entonces ahí es más fácil entender por qué entonces tiene esa forma la tangente, ¿sí? Esa forma que nos dio ahí. ¿Por qué? Porque vamos a repasar. Si nosotros tenemos una función seno, era eso, esa función azul que está ahí. Y si tenemos una coseno, era esa otra naranja que está allá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para encontrar los valores de tangente, nosotros tenemos que
a la función seno, a los valores de la función seno, que es la azul, dividirlos por los valores de la función coseno, que es la naranja. Y eso tiene que pasar punto por punto. Es decir, que si yo me paro acá en el... A ver si esto tiene un... Si yo me paro acá en el 0, tengo que decir, a ver, ¿cuánto vale el seno en 0? El seno en 0 está acá, es 0. Si yo lo divido en 1, 0 dividido 1, 0. Entonces el valor de la tangente tiene que ser 0, ¿no? La tangente debería pasar por acá, como un primer punto. Cuando después nos movemos un poco más, ponele acá, coinciden, justito. ¿Sí? Este punto es raíz de 2 dividido 2, pero no importa. Coinciden. Entonces, si coinciden, ¿cuánto tiene que ser el valor de la división de esas dos cosas? Si son el mismo valor. 1, ¿no? 1. No importa cuánto, claro, porque si valen, poner que valieran 0,8 dividido 0,8. Bueno, 0,7 dividido 0,7. No importa cuánto sea, siempre el resultado es 1. O sea que acá debería estar en el 1, ¿no? ¿Qué pasa acá, por ejemplo? Acá el seno vale 1, pero el coseno vale 0. Entonces cuando yo voy a hacer 1 dividido 0, no lo puedo calcular. Y entonces acá la tangente no puede estar definida. Este punto es pi sobre 2. Entonces en este punto, la tangente no está definida. ¿Se entiende? Entonces acá, justo acá, yo debería ver una línea. Ahora vamos a ver por qué. Justamente acá hay una de las asíntotas verticales, ¿no? ¿Por qué hay una asíntota? Porque acá ya dijimos que no está definida. Eso es claro. Ahora, no va a tomar el valor. Ahora, ¿por qué se presenta una asíntota? ¿Qué se tenía que cumplir para que haya una asíntota? Que alguno de los límites laterales sea infinito. Entonces, ¿qué pasa? El valor del seno son las azules y el valor del coseno son estos naranjas. Cuando vos vas a hacer la división entre esos valores, un valor cercano a 1, casi 1, ¿no? 0,999, casi 1, dividido un valor del coseno que es muy chiquitito en positivo, muy chiquitito, casi 0. Esto no es 0, pero es casi 0, tendiendo a 0. ¿Qué pasa con esos resultados? Si yo hago un valor que es casi 1 dividido un valor muy chiquitito, prácticamente 0. O sea, 0,00000. Estos resultados crecen y tienden a ser infinitos. ¿Se entiende? Cuanto más cercano al 0 estemos, entonces estamos tomando acá valores más chiquititos, porque acá están los valores del coseno, ¿no? Entonces, los valores del coseno, que son estos naranjas, son cada vez más pequeños y entonces hacen que esto tienda a ser infinito. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que el límite, cuando x tiende, en este caso, a pi sobre 2 por la izquierda de esta función de seno, este es seno sobre coseno, es infinito. ¿Se entiende la idea? Pero porque el seno está llegando a ser 1, pero coseno se está aproximando a ser 0. Entonces, los resultados de hacer esa división se disparan, me dan resultados de imágenes muy grandes. ¿Se entiende? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Oh, ¿por qué me hace eso? ¿Qué pasa por la derecha? ¿Qué pasa por la derecha? Los valores de seno son
prácticamente 1. Estoy calculando ahora el límite. Pero, ¿por qué? Queda como pegado. A ver, ahora se me deja. Ah, estábamos acá, ¿no? Dijimos esto era pi sobre 2. Y entonces acá ya teníamos una asíntota. Ah, es porque me voy hacia arriba. Acá ya tenemos una asíntota porque dijimos seno vale 1 y coseno vale 0, ¿no? Entonces acá estaba esa asíntota vertical. Ahora, si nosotros calculábamos los valores, dijimos, por izquierda, eso tendía a ser infinito. El límite, cuando x tendía a pi sobre 2 por izquierda, bueno, de la tangente, era infinito positivo. Pero cuando nos venimos acercando a pi sobre 2 por derecha, estamos tomando valores cercanos a pi sobre 2, pero de este lado, mayores. Entonces resulta que los valores de seno nuevamente son prácticamente 1, pero ahora los valores de coseno son negativos. Son muy chiquititos, pero con valores negativos. ¿Se entiende la idea? Entonces, cuando nosotros calculamos el límite, cuando x tiende a pi sobre 2, pero por la derecha, los valores de seno son positivos, son prácticamente 1. Y los valores de coseno tienden a ser 0, pero por la izquierda, o sea, negativos. ¿Sí? No es que el 0 sea negativo, sino que tienden a ser 0, pero con valores negativos, con signos negativos. Entonces, positivo dividido negativo, negativo. Y eso me da menos 8, no, menos infinito. Me quedo graficado al revés. Ahí está, menos infinito. ¿Se entiende la idea? Más o menos. Entonces, fíjate que cuando nosotros vemos después acá la función tangente, justamente la función tangente tiene ese comportamiento que estamos diciendo, ¿no? En x igual a pi dividido 2, vamos a tener, en pi dividido 2, vamos a tener esa... ahí. En pi dividido 2 tenemos esa ecuación de recta tangente, ¿sí? La ecuación de la recta tangente. O sea, una ecuación de recta tangente, no, de asíntota vertical. Entonces, la asíntota vertical está en pi sobre 2 y los valores de la tangente cuando vamos por la izquierda tienden a ser más infinito, que es lo que está acá, tiende a ser más infinito, y cuando vamos por la derecha tienden a ser menos infinito. Y eso hace entonces que esto nos quede con esa forma, ¿no? Con esa forma que tenemos ahí. Y lo que sucede es que los valores de asíntotas van a aparecer cada vez que coseno se hace 0. ¿Se entiende el por qué? Porque cada vez que coseno sea 0, cada vez que coseno vale 0, son puntos donde seno dividido coseno no existe. ¿Sí? No tiene definición. Entonces, y aparte esto es cíclico. Entonces, los valores de coseno se hacen 0 cada pi lugares. Entonces, cada pi lugares, o sea, cada 180 grados, tenemos una nueva asíntota vertical. A ver si
Ah, lo que va a ocurrir entonces es que en x igual a más pi sobre 2 menos pi sobre 2 en x igual a 3 medios de pi, ¿sí? Menos 3 medios de pi, y así, en todos esos valores, donde el coseno se hacía 0, entonces va a pasar que la tangente no existe, ¿sí? No está definida, justamente porque la tangente al estar definida como seno sobre coseno, cada vez que coseno se haga 0, esa tangente no existe. ¿Se entiende la idea? Bien. Bueno, a ver. Bueno, eso es lo que dice acá, ¿no? Eso es lo que está acá en el ejemplo, que a medida que nosotros nos acerquemos a pi sobre 2 por izquierda o pi sobre 2 por derecha, las tendencias de la tangente es irse a infinito, ¿sí? Por lo tanto, ahí existen asíntotas verticales. Bueno, estas son algunas propiedades de límites que van a ayudar al cálculo un poco más rápido de ciertos límites, ¿sí? No de todos, pero de algunos. Las propiedades son que los límites, eh, si yo quiero calcular el límite de la suma de dos funciones, puedo calcular los límites por separado, ¿sí? O sea, hacer el límite de cada una de las funciones y sumar los resultados. Lo mismo va a ocurrir con las restas, con la multiplicación por una constante, si esa constante puede salir fuera del límite, con con la multiplicación entre, entre funciones, también puedo calcular los límites por separado y multiplicar los resultados, o con la división también. Lo único que tengo que tener cuidado es que dentro de la división este límite no sea cero, ¿sí? Si es cero, entonces no puedo calcularlo de esta manera. Y en este ejemplo se nos pide entonces calcular, conociendo los gráficos de la función f y la función g, los límites de estas operaciones entre las funciones, ¿no? Acá tengo f de x más 5g, f de x por g de x y, bueno, y la división. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo quiero calcular el límite cuando x tiende a menos 2, ¿sí? Menos 2 está acá, estoy acá en este punto. Entonces, el límite de f en el menos 2 tiende a ser 1, ¿no? El límite es 1. Esas imágenes se acercan a 1. Este límite vale 1. Y en el de g vale menos 1. Pero como está multiplicado por 5, ¿sí? Pasa esto, ¿no? El límite de f es 1, el límite de g es menos 1. Entonces, cuando quiero calcular esto como estaba, puedo pensarlos por separado. Voy a hacer entonces el límite de f, que es menos 1, más 5 por el límite de g. O sea, 5 por menos 1. Y eso me da menos 4. ¿Sí? Entonces, estamos usando las propiedades para poder calcular, o las leyes esas, para poder calcular los resultados de estas nuevas funciones que eh, están realizadas mediante la operación de dos funciones f y g conocidas, sin necesidad de calcular las funciones en sí. ¿Sí? O sea, no necesito calcular cómo queda esta función, sino que para el cálculo de los límites las hago por separado. Bueno, con los otros va a pasar lo mismo,
si yo necesito en el 1, ¿sí? En el 1 f tiene un límite 2, g tiene, bueno, g acá no tiene límite, ¿no? Porque en g, si yo me paro en el 1, g por la izquierda vale menos 2 y por la derecha vale 1. Entonces, no existe el límite. Por lo tanto, este límite no lo voy a poder calcular. No lo voy a poder calcular justamente porque g no está definido, ¿sí? O sea, no tiene límite g en el 1. Y en la división de cuando x tiende a 2, si yo me voy al 2, f tiene un valor 1, algo, 3, 4, 5, no importa. Tiene un valor, pero g vale 0. Entonces, como ese límite es 0, entonces no puedo calcular esta división, porque dijimos que esa operación se podía realizar únicamente si el denominador no era nulo, ¿sí? Acá igualmente están las correcciones, digamos, las resoluciones, ¿sí? Este es del inciso B, no existe el límite porque G no tiene límite, los laterales son distintos, y acá no existe el límite porque G es 0, ¿está bien? Bueno, otras propiedades que nos van a ayudar a los cálculos de los límites son estas, ¿sí? De que el límite, cuando x tiende a A, de una función elevada a un exponente, es lo mismo que el límite de la función y todo luego elevado al exponente, ¿sí? Para un exponente positivo, entero positivo, o sea, 0, 1, 2, 3. El límite de una constante es la misma constante, no importa a qué número nos aproximemos. El límite cuando x tiende a es a la n, ¿no? El límite cuando x tiende a de x a la n, quiere decir, es a la n, o sea que lo podemos reemplazar directamente, ¿sí? Siendo un monomio. Lo mismo pasa con las raíces, y si yo tengo una raíz de una función, puedo calcular, o sea, tengo el límite de la raíz de una función, puedo calcular la raíz del límite de la función, ¿sí? Bueno, ¿para qué nos sirven todas estas propiedades? Porque si nosotros, por ejemplo, queremos calcular el límite de, como este que está acá, como en el ejemplo A, tenemos un límite de un polinomio. Entonces, por las propiedades que vimos recién, calcular el límite de ese polinomio es calcular el límite cuando x tiende a 5 de cada uno de los monomios por separado, es decir, de 2x a la 2, de menos 3, de 3x y de 4. Ahora, si se siguen aplicando las propiedades, este 2 es una constante, por lo tanto se puede sacar fuera del límite, y este cuadrado se puede calcular el cuadrado del límite de x, ¿no? Que sería 5. Lo mismo con este 3, es una constante, lo saco afuera, el límite de una constante es la misma constante, por lo tanto, podemos obtener el resultado. ¿Qué significa en realidad esto? No significa que vos vas a tener que hacer todos estos pasos y la escritura de todos estos límites, no es necesario. Lo que nos está diciendo es que si nosotros estamos trabajando con un polinomio, ¿sí? El trabajo se hace mucho más simple. ¿Por qué? Porque calcular un límite cuando x tiende a algún valor de un polinomio da por el resultado es el reemplazo del valor s directamente en la variable del polinomio, ¿sí? Lo reemplazo, saco las cuentas y obtengo el valor, ¿sí? No, ese es el valor del límite. No hay que sacar tabla de valores, no hay que hacer gráficos, límites laterales, nada. Sí, sí, sí. Buena pregunta. Así como está esto, no, no lo puedes ver. ¿Por qué? Porque vos necesitarías un tercer gráfico que fuese la nueva función que es la suma de estas otras dos. ¿Sí? Mira.
Vamos a ver un ejemplo porque está buena la pregunta. Un ejemplo rapidito acá en GeoGebra. Bueno, este es un ejemplo, pero es con la división de lo que estábamos haciendo. Pero vamos a hacer uno más fácil, mira. Suponete que tenemos x más 1. Una función es x más 1 y la otra es x cuadrado. Si yo quiero hacer la suma de estas dos funciones, la suma sería sumar todo, ¿no? O sea, sería x cuadrado más x más 1. Entonces, las propiedades te dicen que si vos querés calcular los límites, vos podés pensar o el límite directamente de tu nueva función suma, que sería esta, en este caso este nuevo polinomio que contiene a los monomios de los otros dos, ¿sí? Este rojo, ponele que yo me paro en el 1, ¿no? Yo me paro en el 1. Entonces, yo puedo decir, bueno, el límite de esa nueva función suma es 3, pero porque yo ya tengo la función suma. Si no, los puedo hacer por separado y decir, me paro en el 1 y el límite del x cuadrado es 1. El límite de la función lineal es 2. Entonces sumo 1 más 2 y me da 3. ¿Se entiende? Eso si no tuviese esto. Entonces, y eso lo puedes hacer en cualquier punto. ¿Sí? Yo me paro acá en el 2 y digo, a ver, el límite de la función lineal es 3. El límite de la cuadrática es 4. Entonces 3 más 4 es 7. El límite de la otra función debería ser 7. Bueno, lo graficás y te das cuenta que justamente si vos te parás en el 2, el límite de esa función es 7. ¿Sí? Esa es la idea. O sea, la idea es poder sumar o encontrar los resultados de una función suma de otras dos sin necesidad de tenerla, sin necesidad de conocerla. ¿Sí? Si la conoces, la puedes operar directamente. Si no, las haces por separado. Lo que sea más fácil. ¿Está bien? Bien. Y lo mismo con la resta, la multiplicación, con todos pasa lo mismo. Y acá, justamente, el polinomio, la operación, o sea, el límite de un polinomio, eh, sigue esa misma idea. Porque justamente yo al poder dividir todo esto en monomios por separado, lo que estoy haciendo es pensar en esas propiedades de sumas y restas. ¿Sí? Entonces, calcular el límite de todo un polinomio va a ser lo mismo que calcular el límite de los monomios por separado. Que aplicándole también las otras propiedades de potencias y como es de constantes, termina siendo que el cálculo del límite de un polinomio sale directamente de haber, acá, ¿no? De haber reemplazado el valor en la x, en mi variable x, y sacar las cuentas. Y ya está. Es más fácil. Si yo tengo una función fraccionaria como esta, una función racional, perdón, como esta, una función racional, habíamos dicho era una función que estaba compuesta por la división de dos polinomios. Entonces, mientras el número al cual yo le quiera calcular el límite pertenezca al dominio de definición, lo voy a hacer de esta misma manera. Ahora, si el límite, el valor al cual yo quiero aproximarme, no es parte del dominio, ahí ya es otra historia. ¿Sí? Pero por ejemplo, en este caso quiero ir al menos 2. Bueno, menos 2 es parte del dominio, porque acá el único valor que yo tengo que quitar del dominio sería cuando el denominador se hace 0, ¿no? Que sería 5 tercios. 5 tercios es el único valor que no pertenece al dominio. Pero en el 2 no hay en el menos 2 no hay problema. Entonces, para calcular el límite en el menos 2, directamente reemplazo, ¿sí? Los valores, esto que está acá abajo. Este es el paso que vas a tener que hacer. Eso sería como la explicación, el desarrollo de por qué funciona, pero nosotros vamos a ir a este paso, ¿sí? Al cálculo directamente reemplazando el valor. Sacas la cuenta y ya está. Eso quiere decir entonces que
si la función con la que trabajás es una función polinomial, o sea, un polinomio o una función racional, donde A está en el dominio, el valor al cual queremos aproximarnos es parte del dominio, entonces el límite de esa función es lo mismo que la función en el punto. ¿Sí? O sea, reemplazamos y ya está. Diferente es si yo tengo un problema como ese, ¿no? Tengo esa situación donde el reemplazo del 1 ya no lo puedo hacer en este caso porque me queda 0 sobre 0. Entonces ahí estamos en otro tipo de problema y esta función, a pesar de ser una función racional compuesta por polinomios, no es por cálculo directo, porque justamente el 1 es el número que no pertenece al dominio. ¿Sí? En estos casos, lo que vamos a hacer es lo que se llama tratar de salvar la indeterminación. ¿Sí? ¿Qué es salvar la indeterminación? Es tratar de convertir este polinomio en un nuevo polinomio distinto, donde sí pueda calcular el límite por sustitución directa. ¿Sí? Entonces, en general lo que vamos a tener que hacer es factorización. Porque como estamos en polinomios, queremos quitarnos a este denominador de encima, que es el que se hace cero. Entonces, para poder simplificar un denominador, yo necesito que acá arriba haya una multiplicación. Por lo tanto, a este polinomio lo vamos a factorizar en 2. ¿Sí? Este es bastante simple porque sale por diferencia de cuadrados. Entonces, x cuadrado menos 1 pasa a ser x menos 1 por x más 1. Eso significa que ese primer término se puede simplificar con el que está abajo, ¿no? Eso significa entonces que el límite de la función que yo quiero es igual al límite de esa función, ¿no? Con la factorización hecha, que cuando simplifico, entonces me quedo solamente con el límite de x más 1. Y por lo tanto, entonces, ahora sí puedo reemplazar al 1 en forma directa y me queda 1 más 1, 2. ¿Sí? Y entonces pudimos calcular el límite de esta función salvando esa indeterminación, es decir, encontrando una nueva función que sí me permita hacer el cálculo de forma directa. ¿Se entiende la idea esa? ¿Sí? Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a GeoGebra un cachito y vamos a analizar qué pasa con esta función. Mira. Tenemos x cuadrado nuestra función es x cuadrado menos 1 dividido x menos 1. Si vos vieras esto así, ¿qué tipo de función es? ¿Qué dirías si vieras solo el gráfico? Claro, es una función lineal, ¿no? Y está bien que el gráfico nos dé así. En realidad sí, porque lo que nosotros estamos graficando es una función que está compuesta por dos polinomios, por la división de dos polinomios. Entonces, como el polinomio de arriba del numerador tiene índice, o sea, es de grado 2, es decir, su potencia más grande es 2, y la de abajo es 1, entonces el resultado es un polinomio con la resta de esas potencias mayores. Es decir, 2 menos 1, 1, así que el resultado tiene que ser un polinomio de grado 1. Es decir, una, lo que me queda graficado con una recta, ¿no? De hecho, lo vimos recién. Si nosotros simplificábamos, acá que nos quedaba x más 1. ¿Está bien? Entonces, esto que acabamos de ver acá, esto verde, es equivalente al x más 1 en todos sus puntos. Casi.
hay un punto en el que no coinciden. ¿En qué punto crees vos? Exactamente, exactamente. En el uno. Exactamente. En el uno, esta función f no la puedo calcular. O sea, el uno no es parte del dominio. Pero g sí tiene el dominio uno. O sea, uno es parte de su dominio. Entonces, son casi la misma, excepto en el punto que a mí me interesaba, que era el uno. Pero como estábamos calculando límites, no había problema, ¿no? Para los límites podíamos encontrar eh, el límite por más que el punto no estuviese. El tema estaba en los alrededores. ¿Cómo vamos a ver gráficamente eso? Y es medio difícil porque GeoGebra así, como a simple vista, no nos muestra qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? No lo vemos tan fácil. Pero si nosotros nos aproximamos, fíjate, el uno está acá, ¿no? Nos vamos a aproximar mucho. Y mira lo que ocurre. Nos aproximamos mucho, mucho, ¿eh? Ya estamos como en 7 decimales. Fíjate lo que pasa. Ahí recién llegamos a ver, acá bien, bien cerca, que en el uno la función verde no está definida, ¿sí? Le falta un puntito. Pero eso a simple vista desde lejos no lo vemos. Tenemos que acercarnos mucho. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar de que esa gráfica que nosotros vemos como una línea continua, en realidad está compuesta por un montón de puntitos uno pegadito al lado del otro, ¿sí? En realidad son infinitos, están súper pegaditos uno al lado del otro. No hay lugares en blanco como se ve acá, ¿no? O sea, están todos uno pegado al lado del otro. Pero hay un único punto que no está. En la función verde eso no está, pero en la función roja sí está, ¿sí? La función roja sí contiene al elemento uno, por lo tanto no hay problema, es una línea continua para arriba. ¿Se entiende eso? Bien. Y lo otro también que te voy a decir es que, aunque vos no lo vieras eso porque había que acercarse un montón, nosotros podemos calcular los límites desde GeoGebra mismo, ¿sí? Entonces, el cálculo del límite desde GeoGebra te va a servir también como una corroboración de que lo que estás haciendo es correcto, ¿sí? Entonces, si vos venís acá y pones límite, te aparece límite, que es el límite total, o por derecha o por izquierda, ¿sí? Si nosotros queremos el límite completo, con escribir el nombre de la función f, ya llamamos a la función, y yo quiero el límite en 1. 2. Ahí está. ¿Sí? Demora un cachitín. El límite para la función f en el punto 1 vale 2. ¿Sí? La función f en el punto 1 no existe. Si yo quiero el límite para la función g, que es la nueva esa que teníamos, en 1, también vale 2. ¿Sí? Fíjate que ahí lo saca automáticamente, ¿no? Antes demora porque tiene que hacer cuentas. Y la función g en 1 sí existe. ¿Se entiende la diferencia? O sea, ¿se ve la diferencia? De que en f la función no está, pero sí tiene límite, y en g la función sí está, y bueno, también tiene límite y es el mismo, ¿no? Entonces,
para salvar esa indeterminación de f, nos ayudamos de g, que es una función equivalente en casi todos los puntos, excepto en el 1. Bueno, esto es lo que acabamos de decir recién. Bueno, y que en realidad, si nosotros definiéramos otra g o tomáramos otra función que no está definida en el punto o que el punto está por arriba, ya sabemos que eso también lo podemos calcular. Por lo tanto, en este ejemplo se te presenta la función x más 1 para todos los distintos de 1. Pi cuando x vale 1. Bueno, pero como a mí me interesa el límite cuando x tiende a 1 de la función g, entonces este segundo renglón ni lo miro. ¿Sí? Que x esté en 1 valga pi, no me interesa. Podría valer pi, podría valer 8pi, podría no valer nada, y no me importa. Voy a calcular el límite con esto que está acá arriba, que como es un polinomio, reemplazo al 1 y me da 2. ¿Sí? 1 más 1, 2, y ya está. Bueno, de la misma manera, tendrías que evaluar esta función que está acá, de la misma manera como hicimos recién, digamos, si en el 0, para el valor 0, esto me da 0 sobre 0, así que es una indeterminación. Para salvar esa indeterminación hay que trabajar este polinomio que está acá arriba, ¿sí? Hago trinomio cuadrado perfecto, y me queda 9 más 6h más h cuadrado. El 9 se simplifica con el menos 9, h lo saco de factor común, y me queda 6 más h, ¿sí? En este 6 más h, que es una función equivalente a esta que tenía acá arriba, ahora sí puedo calcular el límite por sustitución directa y me da 6. ¿Sí? Bueno, esto ya lo habíamos dicho antes, que el límite entonces va a existir si y solo si los laterales existen y son iguales. Y entonces, en un ejemplo como este, donde nos piden demostrar que el límite tendiendo a x es del valor absoluto de x es 0, tenemos que calcular los límites laterales, ¿no? Entonces, cuando nosotros tomamos valores menores que 0, negativos, el valor absoluto de esos valores son positivos. Cuando tomamos valores positivos, de nuevo positivo. Pero son siempre los mismos valores, ¿no? En valor absoluto. Entonces, resulta que, bueno, esta es la definición de valor absoluto, ¿verdad? Entonces, resulta que cuando queremos calcular valores cercanos a 0 del límite de esa función por derecha, entonces los valores de imágenes son 0. Cuando vamos por izquierda, las imágenes también tienden a ser 0. Por lo tanto, el valor de límite general total va a ser 0. ¿Sí? Otra cosa es si vos tenés, por ejemplo, x tendiendo a 0, pero tu función ahora es valor absoluto de x dividido x. ¿Sí? En ese caso eso no existe. ¿Por qué? Porque cuando vos tomás valores de x en valor absoluto y después los dividís en el mismo x, si el x es positivo, esto es positivo y esto es positivo, por lo tanto esto es 1. Pero si es negativo, el x es negativo, esto se hace menos, o sea, se hace negativo, positivo por el valor absoluto, y este queda en negativo. Entonces más por menos, menos. Y entonces vale menos 1, ¿no? El resultado. Es decir, que los valores absolutos de x, si los x son positivos, son el mismo x. Por lo tanto, esa división me da 1. Ese límite es 1. Tengo toda esta rama de acá de la derecha. Pero si los x son negativos, el valor absoluto es x. Bueno, este menos debería estar acá abajo. Esto es x y este
es negativo, ¿no? Estoy tendiendo a valores negativos. Ah, es porque es el opuesto. No, no, está bien. Es el opuesto de x. Pero como ahora estamos tendiendo a valores negativos, entonces esto es positivo, esto es negativo, los resultados son -1. Entonces, para todos los x positivos, esta función vale 1. Para todos los valores negativos, esta función vale -1. Eso significa entonces que en el 0 los límites laterales son distintos, ¿sí? Por lo tanto, eh, el límite no existe. Este es un teorema que son dos teoremas, en realidad. El primero, el que dice número 2, es un teorema que te dice que si vos tenés dos funciones, tal que f de x es menor o igual que g de x, cuando x tiende a, entonces los límites mantienen eso también, ¿no? O sea, el límite de f de x cuando x tiende a va a ser menor que el de g. Y este que se llama teorema de la compresión o teorema del sándwich aparece a veces, quiere decir que si yo quiero calcular el límite o conozco que el límite de f de x es igual al límite de h de x, cuando x tiende a, son iguales, entonces si teníamos que f de x es menor o igual que g de x y a su vez es menor que h de x, y después tenemos que el límite de f de x es igual que el límite de h de x, no nos queda otra opción que g también tenga el mismo límite, L, ¿sí? Porque queda en el medio. O sea, los extremos son iguales, por lo tanto el del medio también tiene que ser igual. Esa sería la idea. Y esto, ya como última cosa de hoy, es la definición formal del límite, ¿sí? La definición formal del límite es una definición más matemática, un poquito más difícil, más intensa, que yo solamente se las voy a presentar, pero no se las voy ni a evaluar ni a pedir que nada, no hay desarrollo sobre esto. La definición formal ya involucra en el límite otra constante y la lectura aparte es empezando desde esa otra constante que se llama epsilon, que está acá, y nos dice que si existe un epsilon, que esto, ¿no? Si existe para cada epsilon mayor que 0, positivo, me puedo tomar un delta, que está acá, positivo también, tal que el valor absoluto del punto A que yo estoy mirando, menos una distancia, o sea, x menos a es menor que delta. Es decir, que si desde ese punto A que a mí me interesa estoy tomando valores de x en un intervalo que está a delta unidades, digamos, a la derecha, y menos delta unidades a la izquierda, estoy tomando como un pequeño intervalito donde voy a asegurar que el límite de esa función también va a estar dentro del intervalo que se produce con el epsilon, ¿sí? Con este epsilon que está acá. Es un poco más difícil, es más genérica esta definición, se usa más para las demostraciones formales de, de los límites. Nosotros no la vamos a trabajar, solamente quiero que la sepan. Lo que está involucrando entonces, como les decía, es la existencia de esa función o de esa relación que existe entre los valores de x y los valores de f de x, ¿no? Que si yo puedo asegurar que x está dentro de ese intervalo con delta, entonces estoy asegurando que el límite cae dentro de un nuevo intervalo que conozco, que tiene como franjas, digamos, que lo determinan a ese epsilon, ¿sí? Por encima y por debajo del límite. Cuanto más chiquitito sea el delta, más chiquitito también va a ser entonces el epsilon que necesito y el límite queda como encerrado, por decirlo así, en una zona menor, ¿sí? Bueno, eso sería todo.